Bueno, estimados amigos, vamos a empezar esta nueva sesión de esta nueva semana. Recordemos que habíamos dicho en las anteriores sesiones que esta semana iba a ser de análisis constitucional, porque las sesiones anteriores ocupamos el tiempo en la revisión y análisis del Código Orgánico General de Procesos y en general a la revisión de Derecho Procesal General. Pero en esta ocasión he querido ocupar esta semana a la revisión de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, en razón de que los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de enero de este año, los próximos, voy a estar dictando un taller de Derecho Constitucional en el que voy a tratar de sentar las bases para una rápida y eficaz diferenciación entre la vía constitucional y la vía ordinaria. Es decir, para aquellas personas que no tienen claro aún cuándo un caso puede ser presentado ante la justicia constitucional y proceder ante la justicia constitucional y cuándo debe ser presentado ante la justicia ordinaria, entonces este taller les viene bastante bien. Y rápidamente, no, porque vamos a ocupar un poco más de tiempo más adelante para lo de la promoción del taller, pero rápidamente quiero decirles que pueden acceder al taller visitando mi perfil, el link de mi perfil, y accediendo ahí van a ver la opción taller vía constitucional frente a la ordinaria desde la institución de la dignidad humana. Entonces, es lo que vamos a principalmente realizar en ese taller, porque la vía constitucional está hecha siempre para cuestiones que afecten directa o indirectamente a la dignidad de las personas. Y en relación a la institución de la dignidad de las personas, hoy día tuvimos con mi socia Yasmín Bermeo una audiencia. No sé si ustedes conocen, yo soy uno de los abogados, pero junto con mi socia somos abogados de la familia de Dave Ronilo Roca, que es un joven de 20 años que fue desaparecido por las Fuerzas Armadas en el Cantón Ventanas en agosto de 2024. Entonces, hoy tuvimos la audiencia de apelación porque la sentencia de primera instancia fue a favor, otorgó el habeas corpus instructivo, y hoy tuvimos la sentencia de apelación en virtud de un recurso de apelación que presentó tanto el Ministerio de Gobierno como las Fuerzas Armadas pidiendo que se rechace el habeas corpus por improcedente, ¿no? Esto a pesar de que ya dentro del proceso de habeas corpus instructivo hemos logrado que las Fuerzas Armadas reconozcan que detuvieron a Dave Ronelo Roca de manera ilegal, ilegítima y arbitraria. Y en palabras de las mismas Fuerzas Armadas, al momento de su detención lo llevaron a un sector aledaño, lejano de la ciudad, para interrogarlo, y según ellos, pues ahí lo soltaron, le dieron libertad. Pero no hay constancia de la libertad de Dave Ronilo Roca, desde ese día sus familiares no lo ven. Y esta es una cuestión que la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales ha directamente establecido como una afectación a la dignidad humana. Pues no, constituye una afectación a la dignidad humana que una persona que tiene el derecho a la libre circulación dentro del territorio nacional, ya le voy a responder, Jairo, que tiene a una persona que tiene libre circulación por las vías públicas de su país, ustedes, yo, en algún momento que salgamos a comprar algo a la tienda o a hacer algo en familia, nos veamos detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, nos lleven detenidos y, y después de eso nos incomuniquen, nos trasladen a un lugar que no sabemos dónde es, no nos dejen contar con un abogado, no nos dejen comunicarnos con nuestros familiares y simplemente nos desaparezcan. Nuestros familiares ni nuestras amistades vuelven a saber de nosotros, y para eso está precisamente creada la vía constitucional del habeas corpus instructivo. Ahí, cierto. Bien, bueno. Entonces, bueno, esta figura del habeas corpus instructivo la podemos encontrar en la Constitución. No vamos a entrar tanto en eso porque el habeas corpus instructivo ya lo revisamos el viernes pasado con Yasmín en una sesión de estudio también, que tuvo lugar en la tarde, tipo
12 de la mañana, ya vamos a establecer esos horarios, ¿no? Para que también ustedes estén enterados. Lunes y miércoles 9 de la noche conmigo y viernes 12 del día, 1 de la tarde conmigo y con mi socia Yasmín Bermeo, sobre temas constitucionales. Buenas noches, Vincent. Bueno, a ver, para responder, las apelaciones realizadas verbalmente en audiencia deben ser fundamentadas por escrito o no. Si estás en una garantía jurisdiccional, no necesitas fundamentar tu apelación, simplemente basta con que en audiencia digas apelo para que tu apelación proceda y el juez tenga la obligación de derivarla a su juez superior para que revise la sentencia y el caso. Sí, entonces, en garantías jurisdiccionales no necesitas como sujeto procesal en la que compareces y pone simplemente hace referencia a la decisión oral dictada en tal fecha, la cual presento recurso de apelación y punto. No necesitas más. Ya la fundamentación escrita es optativa para cualquiera de las partes en garantías jurisdiccionales. Y bueno, eso sí, vas a poder pedir una audiencia, que ese es el tema que vamos a revisar ahora. Cuando apelas, vas a poder pedir una audiencia al juzgador superior para fundamentar tu apelación, que si no la has fundamentado por escrito, lo más sensato sería que el juez de segunda instancia te permita presentarte ante ellos en audiencia, los jueces de segunda instancia te permitan presentarte ante ellos en audiencia para que puedas sustentar tu recurso de apelación. Pero bueno, ya ha habido muchos casos en los que las partes procesales dentro de una garantía jurisdiccional han presentado una solicitud de audiencia en segunda instancia y se las han negado y el juez ha directamente resuelto. Ya vamos a ver si es que el juez realmente, y ustedes mismos lo van a divisar, si es que el juez realmente, aquí me llegó una inscripción al taller constitucional, ya una inscripción al taller de vía constitucional. Quiero decirles que, como lo dije la semana pasada, hasta hoy son las inscripciones con el 30% de descuento en el taller. Entonces, si quieren aprender derecho constitucional, si están en un nivel bajo de derecho constitucional, de teoría de derecho constitucional, y quieren estudiar conmigo esos temas, son 9 horas académicas en donde vamos a revisar la procedencia de la vía constitucional, toda la jurisdicción, el sistema de justicia constitucional dentro de Ecuador según las normas de la Constitución, de la Ley Orgánica de Garantías y de la jurisprudencia constitucional vigente, todas las normas que regulan el sistema de garantías jurisdiccionales. Vamos a revisar cómo diferenciar la vía constitucional o la jurisdicción constitucional de la vía ordinaria. Vamos a revisar el fundamento de la vía constitucional y de los derechos fundamentales, que es la institución de la dignidad humana. Vamos a revisar también la teoría de los principios, la teoría de las reglas, la ley de ponderación y la ley de proporcionalidad, que son tests que utiliza la Corte Constitucional y que debemos conocer los abogados que litigamos en vía constitucional para realizar ponderación de derechos, ¿ya? O revisar y examinar la proporcionalidad de ciertas restricciones, incluso legales, que pueden estar provocando una vulneración de derechos fundamentales, principalmente el derecho fundamental a la igualdad material o a la no discriminación. Esas son las acciones fuertes que podemos presentar. Esto les va a servir ¿para qué? Para poder argumentar de manera sólida sus acciones de protección, las garantías básicas, que son las acciones de protección, de habeas corpus, de acceso a la información pública, de habeas data, y también acciones ya no tan básicas, sino acciones un poco más fuertes que se presentan directamente ante la Corte Constitucional, como son las acciones públicas de inconstitucionalidad. Entonces, todo eso vamos a revisar en el taller de 9 horas académicas, son 3 días, 3 horas por día, y temas organizados y ordenados por cada día. Y al taller pueden ingresar, si ingresan ahora, llenan el formulario ahora, tienen el 30% de descuento sobre el taller. El taller no tiene un valor alto, tiene un valor de $40 por 3 días. Y accediendo el día de hoy pueden lograr un descuento del 30% que les deja el taller a $28. Entonces, $28 para que aprendan hasta un nivel relativamente medio alto de derecho constitucional y cómo se aplican esas teorías y cómo se aplican los fundamentos de la Constitución, de la ley orgánica y de la jurisprudencia vigente a las acciones, a la práctica constitucional, para que aprendan eso por $28 en 3 días, de una manera intensiva y con el método que yo aplico para hacer estos talleres. Créanme que los temas que vamos a tratar no los tratan en la universidad ni en los posgrados.
donde van a pagar en la universidad básico, pagan $300 la materia por 4 meses, y en la maestría pagan, ¿cuánto pagan la maestría? Cuesta de $3.000 a $5.000 la maestría. También pagan más o menos como $300, $400 la materia. Acá por $28 o $40 van a aprender en 3 días lo que no van a aprender allá, se los aseguro. Doctor, sí, tiene certificado del taller, y no solamente certificado, sino que vamos a debatir en clase, vamos a hacer actividades de retroalimentación, vamos a hacer otras actividades que no nos permite hacer esta herramienta de live en TikTok. Así que va a estar muy bueno, les aviso, los contenidos están muy bien preparados, muy bien organizados, muy bien estructurados, y están desmenuzados de manera que las explicaciones de temas complejos puedan cualquiera comprender de manera sencilla su aplicación. Y también vamos a tener ejemplos, ¿no? Ejemplos prácticos, ejemplos reales de la Corte Constitucional aquí en Ecuador, también de los tribunales, Tribunal Peruano, Corte Constitucional Colombiana, que son casos análogos de los que la Corte Constitucional Ecuatoriana también se hace referencia para emitir sus decisiones. Y también vamos a revisar sentencias del Tribunal Español y del Tribunal Constitucional Alemán. Casos paradigmáticos de esas regiones de donde proviene el desarrollo constitucional principal que es aplicado acá en nuestro país. Y bueno, como les hablaba de audiencia, quería empezar a revisar este tema de audiencia y luego ir a otro tema, que es el tema de legitimación activa, es decir, quiénes pueden proponer una acción de garantía jurisdiccional básica dentro de Ecuador. Por ejemplo, quién puede proponer una acción de protección, quién puede proponer una acción de habeas corpus, de acceso a la información pública, de habeas data, ¿no? Y esto lo voy a hacer tipo crítica ante las resoluciones de la Corte Constitucional, que han sido diferentes en un caso y en otro, teniendo ambos el mismo fondo y la misma situación. ¿Ya? Lo que vamos a hacer principalmente en este ejercicio del día de hoy es que vamos a comparar la Constitución, lo que dice la Constitución, lo que manda la Constitución, con lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y para eso les quiero hacer una primera pregunta, a ver, para medir un poco el nivel acá. A ver, si yo tengo una norma de la Constitución, por un lado, que me dice A, y la norma de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales me dice no A, o sea, me dice no lo que dice la Constitución, sino la cosa inversa a lo que me dice la Constitución, yo como juez constitucional, o como cualquier operador de justicia del país, ¿qué debo aplicar? ¿La norma de la Constitución o la norma de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? ¿Qué debo aplicar? La Constitución. La Constitución. Correcto. ¿Por qué tengo que aplicar la Constitución? ¿Simplemente porque es la Constitución o por qué tengo que aplicar la norma de la Constitución en lugar de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales? Por la jerarquía de la norma, por la jerarquía normativa. Porque si no, no tuviera sentido que estemos en un Estado constitucional de derechos, con una Constitución que no solamente en la forma, sino en el fondo es la norma jerárquicamente superior dentro de todo el sistema normativo ecuatoriano. Si vamos a atender a lo que dice una ley orgánica y garantías jurisdiccionales, o una ley orgánica cualquiera, u otra normativa de jerarquía inferior antes que la Constitución. Sí, porque es la norma suprema, 425, sí, 424 también. Ok, perfecto. La pirámide de Kelsen, listo. Aunque la pirámide de Kelsen en la Constitución era jerárquicamente superior de manera formal, acá ya con la nueva visión del constitucionalismo, ya la Constitución no solamente es norma jerárquicamente superior en el aspecto formal, sino también en el aspecto material. Es decir, no solamente en lo orgánico, sino también en lo dogmático, en lo que tiene que ver con derechos constitucionales y derechos fundamentales. Pero bien, claros de eso, y muchas gracias. ¿Qué día hacen los live? Lunes y miércoles live a las 9 de la noche, y viernes live al mediodía o 1 de la tarde. Además, porque si una ley limita los derechos fundamentales, pierde validez conforme al artículo 11 de la Constitución. Sí, pero ojo que también tenemos que tener en cuenta que cuando una ley vulnera o limita derechos fundamentales, no de por sí carece de validez, sino que tiene que ser declarada inválida a través de una acción, una acción pública de inconstitucionalidad de norma ante la Corte Constitucional. Porque toda norma infraconstitucional tiene la presunción de legalidad y de constitucionalidad. O sea, tiene la presunción de que es acorde a la Constitución. ¿Sí? Entonces, para eso está la acción pública de inconstitucionalidad, para
derribar esas normas que, aunque tienen validez y aunque se presume su legalidad y constitucionalidad, afectan derechos constitucionales, y a través de la acción pública de inconstitucionalidad podemos lograr que la Corte Constitucional declare inválida esas normas. ¿Sí? A ver, los comentarios de tipo político, yo les pido que se abstengan de hacerlos en estos lives, porque procedo a silenciar los comentarios, y si prosiguen voy a proceder a bloquear a los usuarios que hacen proselitismo político. Vayan a otro lado a hacer proselitismo político, porque este no es el lugar. Si hay infinidad de lives donde pueden hacer sus comentarios políticos. Este es un espacio netamente jurídico, académico, así que por favor les pido con respeto que se abstengan de hacer cualquier comentario político o alusión política. A ver, déjame ver cómo bloqueo a este usuario. Ya, perfecto, ya está bloqueado. Ya, entonces, ya teniendo en cuenta que la Constitución está por encima de todas las normas, como ya todos sabemos, hay momentos en los que una ley inferior no necesita ir a la Corte Constitucional para ser invalidada, para ser declarada inconstitucional, sino que esa ley contiene reglas que son claramente contrarias a las reglas que contiene la Constitución. Entonces, por ejemplo, un caso en que una ley sí tiene que ir a la Corte Constitucional para ser declarada como inválida y ser removida del ordenamiento jurídico. Recuerdo un caso de una acción pública de inconstitucionalidad contra la ley de registro, porque no permitía que los religiosos sean registradores de la propiedad. ¿Ya? Eso estaba muy de antaño, ¿no? Pero eso fue declarado inconstitucional como más o menos hace unos 10 años, 8 años. Quizás está grabado el curso. Sí, está grabándose el curso, y yo estos lives los subo a YouTube. Entonces ustedes van a poder, incluso esta es la cuarta sesión de este año 2025. La sesión 1, 2 y 3 están ya subidas a mi canal de YouTube. Pueden ir a ver mi canal de YouTube, Mauricio Villagrán, Mauricio Derecho, y ahí van a ver las sesiones 1, 2 y 3. Entonces van a poder revisar las sesiones en diferido. Así que tranquilos, que si se perdieron un live, si no lo vieron completo, o si quieren repetirlo, o quieren recomendarlo a otros colegas, a otros amigos, pues pueden recomendar mi canal de YouTube, que les invito ahora en este momento a visitar, y también suscribirse, seguirme allá en el canal de YouTube, para que puedan recibir las notificaciones de cuando yo subo un contenido y les llegue directamente a su teléfono. Saludos desde la Amazonía ecuatoriana, saludos Wendy, bienvenida. Gracias por el aporte. Listo, Cristi, es todo un gusto. Leticia Calderón decía arcaico. Sí, por supuesto, súper arcaico. Pero vamos en ese ejemplo. Vamos en el ejemplo de la ley de registro, que determinaba una prohibición para que los religiosos sean registradores de la propiedad. Entonces, ¿qué les parece esa prohibición? Leticia dijo arcaico. ¿A ustedes les da la misma sensación? ¿Es arcaico? ¿Es inconstitucional? ¿Debe tener alguna justificación? ¿Ustedes qué justificación constitucional creen que tenía la prohibición de que los religiosos no podían ser registradores de la propiedad? Es mi primera vez en live, vale la pena. Excelente, doctor. Muchas gracias, Esteban. Buenas noches, doctor. Entonces, mi pregunta es, ¿qué justificación creen que tenía Orlando Savichay? Saludos, Orlando, mucho gusto tenerte aquí. ¿Qué justificación creen que tenía la prohibición de que los religiosos sean registradores de la propiedad? ¿O es evidentemente inconstitucional? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué creen ustedes? Para ir avanzando. Bueno, vamos avanzando. A ver, el caso fue presentado ante la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional declaró que esa prohibición no era proporcional y no tenía un fin constitucionalmente válido, y por lo tanto la declaró inconstitucional. Pero en ese caso sí tenemos que acudir a la Corte Constitucional para que declare la validez, porque no hay una regla en la Constitución que nos diga los religiosos sí pueden ser registradores de la propiedad. Entonces, si hubiera una regla en la Constitución en donde nos dijera los religiosos sí pueden ser registradores de la propiedad, y hay una ley orgánica inferior jerárquicamente que la Constitución que nos dice que no pueden ser los registradores de la propiedad los religiosos, entonces ahí sí podríamos, sin ir a la Corte Constitucional, sin necesidad de declarar inconstitucional esa norma, aplicar directamente la Constitución, porque tenemos una regla jerárquicamente superior, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a ir a otro caso en donde la ley
sí contenga una regla que es contraria a otra regla de la Constitución. Es decir, la Constitución sí contenga una regla que determine que algo puede hacerse, mientras que una ley orgánica determina que ese algo que la Constitución permite que se haga, determine como prohibido. ¿Ya? Y este era el caso de la... Y ya vamos a ir al tema de la audiencia, por si acaso. ¿Ah? Este era el caso del, de esta sentencia, de la sentencia 170-17-CC, que para los que la quieran revisar, ya les voy a... Esta es la página 18. Ya, aquí está la sentencia que estamos revisando en este momento, página 18. Ya, entonces aquí la Corte Constitucional ya vamos a ver lo que hace, ¿no? Lo primero que nos dice es que la legitimación abierta en garantías jurisdiccionales, debemos tener en cuenta que la legitimación activa es de carácter abierta, es decir, cualquier persona puede presentar una garantía jurisdiccional a favor de cualquier otra persona, salvo excepciones. Las garantías básicas puede presentarla cualquier persona. Acción de protección, habeas corpus, principalmente, acción de acceso a la información pública. Ya, esas tres acciones pueden ser presentadas por cualquier persona a favor de otra persona y ni siquiera tiene que conocerla. Es decir, si yo, por ejemplo, en este live me entero que a Jonathan Rodríguez o a Olga Mariuxi o a Orlando Siavichay los han detenido arbitrariamente y yo desconozco el lugar de detención de esas personas, a Daniela Pineda o a cualquier persona, yo puedo en este momento presentar una acción de habeas corpus a favor de ustedes, ¿ya? Si yo ni siquiera conocerlos a ustedes. ¿Por qué? Porque la legitimación activa de carácter amplia o de carácter abierta en las garantías jurisdiccionales nos permite que podamos acceder a la tutela jurisdiccional de los derechos de manera sencilla, rápida y eficaz. Entonces, y antiformal. No es acorde al sistema de garantías jurisdiccionales que a mí me pidan, por ejemplo, que yo conozca a la persona a favor de la cual estoy presentando una garantía jurisdiccional. O que esa persona interponga directamente la garantía. Por ejemplo, en un caso de habeas corpus por desaparición forzada, no tendría sentido porque el desaparecido evidentemente y lógicamente no puede presentar una demanda de garantía jurisdiccional porque está desaparecido. Y así existen como otro tipo de personas que por su condición no está disponible para ellos el presentar una acción de garantías jurisdiccionales o el firmar una acción de garantías jurisdiccionales o hacer una petición ante un órgano jurisdiccional, sino que es otra persona la que tiene que presentar a favor de esa otra persona a la que se le están vulnerando derechos. Por eso la idea de la legitimación activa amplia o abierta de la que nos habla la Constitución, ¿no? La Constitución, en su artículo 11, podemos ver esta regla en el artículo 11 de la Constitución, que nos dice: los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual y colectiva ante las autoridades competentes. ¿No? Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos. Y esto concordando con el artículo 86 de la Constitución, que nos dice: cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. ¿Cuáles son las acciones previstas en la Constitución? Bueno, acción de protección, de habeas corpus, de acceso a la información pública, de habeas data. Este habeas data ya luego la Corte Constitucional, y eso lo vamos a revisar en el taller, la Corte Constitucional determinó que para la acción de habeas data, como se trata de información personal, aquí sí no es que cualquier persona puede interponerla a favor de otra persona, sino que tiene que contar con su autorización, porque por supuesto son datos de carácter personalísimo de la persona afectada, ¿verdad? Entonces sí tiene que la persona afectada por lo menos otorgar una autorización a la persona que la presenta, lo que no sucede en la acción de protección o en la acción de habeas corpus. En la acción por incumplimiento tampoco puede presentar cualquier persona, sino que necesariamente tiene que presentar la persona que hace el reclamo previo. Bueno, esta acción de incumplimiento por incumplimiento también tiene varias matices que ya vamos a examinar también por encima, de manera general, en el taller de garantía de garantía de vía constitucional. Y la acción extraordinaria de protección, pues, las puede presentar no cualquier persona, sino únicamente las partes procesales intervinientes dentro de un proceso judicial, ¿no? Entonces, hay esas excepciones, pero para las garantías básicas, que son estas tres primeras, protección, habeas corpus y acceso a la información pública, cualquier persona puede presentar a favor de cualquier otra una solicitud, una demanda de garantías jurisdiccionales. Ya, eso quiero que quede claro. Ahora, en este caso que estamos revisando, una acción de protección la están negando en aplicación de la sentencia de 2024. Bueno, no sé cuál es esa sentencia, Cristian, si fueras tan amable de
hacer una alusión más específica de la sentencia a la que te refieres para revisar si puedo hacer un comentario sobre ella, si es que la he revisado, si es que la tengo en mente en este momento. Y bueno, a ver, en este caso la Corte Constitucional revisó una garantía que llegó a través de acción extraordinaria de protección, en el que el juez de primera instancia determinó que aquí si no me acuerdo mal, esta acción fue presentada por un integrante de un colegio de arquitectos. Y esta persona que presentó la acción a favor de un grupo de personas que participaban en una elección o en un acto administrativo dentro del colegio de arquitectos. Entonces, los jueces de primera y segunda instancia le rechazaron la acción porque decía que esta persona no tenía representación para proponer la acción en nombre del colegio de arquitectos al que decía representar. Entonces, por ende, le negaron la acción. En base al artículo 9, literal A de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que en ese momento, ya les quiero enseñar el artículo 9, lo que decía el artículo 9 de la artículo 9, numeral literal A de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Déjenme revisar aquí. A ver. Y no está. A ver, establecen otro valor oficioso, de las garantías. Bueno, no está la totalidad del artículo 9, pero en este entonces, cuando se resolvió esta acción de extraordinaria protección, a ver, déjenme ver si aquí lo encuentro. Artículo 9 de la Constitución, de la Ley Orgánica de Garantías. A ver si por aquí lo encuentro. Que quiero leerlo la totalidad del artículo 9, como decía, para que ustedes puedan ver, pero bueno, tengo que revisarlo. Pero bueno, acá está. A ver, el artículo 9 decía esta frase. Sí, esta frase fue declarada inconstitucional del artículo 9 de ese entonces de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. El artículo 9 actualmente dice, como está ahí escrito, dice: legitimación activa, las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y en esta ley podrán ser ejercidas por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo quien actuará por sí misma o a través de representante y apoderado. ¿Ya? Eso dice actualmente. Por lo tanto, cualquier persona puede ser legitimada activa dentro de una garantía jurisdiccional presentada a favor de cualquier otra persona. Pero antes de esta declaratoria de inconstitucionalidad, este artículo decía vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales. Es decir, decía cualquier persona, comunidad, pueblo o nacionalidad o colectivo vulnerado o amenazado en uno o más derechos constitucionales. Lo que se entendía de esta norma era que la persona que activaba la garantía jurisdiccional debía ser necesariamente la persona vulnerada en sus derechos constitucionales. Es decir, no podía venir otra persona a presentar una acción de garantías jurisdiccionales a favor de una tercera persona que están siendo vulnerados sus derechos. ¿Ya? Y así lo determinaron los jueces de instancia en este caso, y por ende rechazaron la acción de protección por falta de legitimación activa en la causa. Pero bueno, la causa llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional estableció esto de acá. De esta forma, acá, sobre esta base, la Corte advierte que el artículo 9, literal A de la Ley Orgánica de Garantías, al regular la legitimación activa en la generalidad de procedimientos de garantías, establece un condicionamiento consistente en que quien presente una demanda o solicitud deba considerarse vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales. No, eso es lo que dice la Corte. La Corte dice el artículo 9, literal A de la Ley de Garantías, establece un condicionamiento. Es decir, nos da la condición de que para nosotros presentar la acción debemos ser las personas vulneradas en sus derechos. De esta forma, el legislador, desatendiendo esta configuración constitucional, estableció un filtro restrictivo, que es el filtro de exigir que la persona que presenta sea la persona a la cual se hayan vulnerado los derechos. Estableció un filtro restrictivo al ejercicio del derecho a accionar en garantías jurisdiccionales, al imponer como condición que las demandas
deben ser presentadas por quien se vea afectado o amenazado en sus derechos constitucionales. En otras palabras, el artículo 9, literal A de la Ley de Garantías, identifica la legitimación activa con la identidad de la víctima o afectado. Como única posibilidad que alguien más comparezca a presentar la garantía, la norma establece que el que actúa en calidad de representante o apoderado de la persona afectada. Es decir, la ley prohíbe la presentación de las acciones por parte de un agente oficioso, es decir, de una tercera persona, o en general por quien no pueda acreditar o el considerarse afectado o vulnerado de sus derechos. Es decir, en ese momento, para presentar la acción debíamos ser directamente la persona vulnerada en sus derechos o un apoderado, es decir, tendríamos que tener un poder notariado para ir a presentar una garantía jurisdiccional a nombre de esa otra persona. ¿Qué pasa si esa otra persona, por ejemplo, estamos en el caso de una desaparición forzada? ¿Qué pasa si esa otra persona está desaparecida? ¿En qué cabeza? ¿No? ¿De qué forma nos va a dar esa otra persona un poder para comparecer a un proceso a reclamar que se declare su desaparición forzada? Teniendo en cuenta ese ejemplo, pero en la generalidad de las garantías, esa es la idea, de que cualquier persona pueda defender o exigir a una autoridad judicial la tutela de los derechos de cualquier otra persona. Porque si no, no tendría sentido el sistema de garantías jurisdiccionales. Ahora bien, el hecho de que el legislador establezca una norma destinada a regular la forma de presentar una garantía no es razón suficiente para declararla inconstitucional. Como esta Corte ha reconocido, se pueden establecer limitaciones legítimas a los derechos y garantías constitucionales en tanto no estén justificadas en el cumplimiento de un fin constitucionalmente válido. Y bueno, aquí en el fin constitucionalmente válido, la Corte Constitucional indica: no voy a declarar inconstitucional la norma porque no es necesario, pero yo puedo declarar la inconstitucionalidad de una frase de esa norma, y eso es lo que hace la Corte en este caso. No declara la inconstitucionalidad de toda la norma, sino que declara simplemente ese pedazo de texto que es el que vulnera derechos constitucionales porque establece una restricción que no va acorde con el sistema de garantías jurisdiccionales. Entonces aquí la Corte Constitucional hace un análisis de otras normas de la ley orgánica misma de garantías jurisdiccionales. Sin embargo, deben notificar a la persona afectada, artículo 11. Bueno, claro, pero a ver, deben notificar a la persona afectada, sí, pero no es necesario ni siquiera estrictamente notificar a la persona afectada para que proceda la acción de garantías jurisdiccionales. ¿Cómo notifico a una persona desaparecida en una acción de habeas corpus instructivo? ¿Cómo notifico a esa persona desaparecida? Entonces, hay casos en los que se debe notificar a la persona afectada y hay casos en los que evidentemente no es posible notificar a la persona afectada, y ante ese caso se debe identificar si la presencia de la persona afectada es necesaria para determinar la vulneración de derechos constitucionales. Esa es la pregunta que se debe hacer el juez. Incluso eso sí está determinado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Sí? Es la pregunta que se debe hacer el juez. Yo como juez necesito la presencia de la persona afectada para determinar si hay vulneración o no de derechos en este caso en concreto. Si no necesito, entonces yo no puedo obstruir el proceso constitucional bajo la condición de que no ha sido notificada la persona afectada. Y si sí la necesito, tengo que decir, a ver, pero ¿me es posible notificar a la persona afectada? Si me es posible, fácticamente, jurídicamente, bueno, ok, vamos a proceder. Si no me es posible, entonces continúo y reviso el relato de los hechos a ver si hay vulneración de derechos constitucionales. Entonces, el juez tiene ese principio que no muchos utilizan, el principio de formalidad condicionada, para tomar decisiones respecto de un caso y otro sin que esto condicione formalmente la sustanciación del proceso jurisdiccional, cuya finalidad estricta es garantizar y tutelar los derechos constitucionales. Entonces, cuando yo tengo la necesidad de tutelar derechos constitucionales, lo primero que debo hacer es desprenderme de todas esas restricciones formales que me impedirían a mí determinar si en determinado caso existe o no vulneración de derechos. Esa es una de las ideas que tenemos que tener muy en cuenta en el sistema de garantías jurisdiccionales y el sistema constitucional en su generalidad. Ahora, la Corte Constitucional acá nos dice: a pesar de que el artículo 9, literal A de la Ley Orgánica de Garantías decía que solamente puede interponer la acción la persona que se vea afectada en sus derechos o que tenga poder para presentar a favor de la persona que se vea afectada en sus derechos, el artículo 10 hace una diferencia entre la persona accionante y la persona afectada, ¿no? En el artículo 10 encontramos los requisitos para la demanda de garantía, ¿no? Lo que encontramos en el 142, que encontramos los requisitos para la demanda,
Acá es en el artículo 10, en la Ley Orgánica de Garantías. Y en el numeral 1 nos dice los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes, y si no fuere la misma persona, de la afectada. Entonces aquí en este artículo la ley sí nos establece la posibilidad de que la persona accionante y la persona afectada sean diferentes. 5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada si no fuera la misma persona y si el accionante lo supiere. Entonces, aquí ya vamos a lo que nos dijo Steve Mejía, ¿no? Es verdad que debemos notificar a la persona afectada, pero a veces no sabemos ni tenemos cómo saber cómo notificar a la persona afectada. Y esto no puede ser un obstáculo para tramitar la garantía jurisdiccional. En igual sentido, el artículo 14 ordena tanto la persona afectada como la accionante cuando no fuera la misma persona. Entonces nos da la posibilidad de que la audiencia sea llevada tanto por la persona afectada como por la persona accionante. La audiencia comenzará con la intervención de la persona accionante o afectada. No nos dice accionante o afectada, es decir, la audiencia bien puede iniciar sin la presencia de la persona afectada, porque dice accionante o afectada. Bueno, acá está. La ausencia de la persona, institución u órgano accionado no impedirá que la audiencia se realice. Acá también, la ausencia de la persona accionante o afectada podrá considerarse como desistimiento de conformidad con el artículo siguiente. Podrá considerarse, no necesariamente se considera como desistimiento. Si la presencia de la persona afectada, ojo aquí con lo que decía Steve, si la presencia de la persona afectada no es indispensable para probar el daño, la audiencia se llevará a cabo con la presencia del accionante. ¿Sí? Entonces, no es necesaria la presencia de la persona afectada en una audiencia de garantías jurisdiccionales, eso ténganlo claro. Y eso yo he tenido que dejar claro en algunas audiencias en donde la persona que yo represento, la persona afectada, porque yo siempre me presento como la parte accionante, pueden ir incluso a ver en el sistema SAT-10 las acciones de garantías jurisdiccionales que yo presento con mis nombres, Mauricio Villagrán Rivera. Vayan, busquen accionante Mauricio Villagrán Rivera, ahí les salen las garantías jurisdiccionales que yo he presentado, porque las presento siempre como accionante. Entonces hay muchas veces que la mayoría de veces la presento como accionante. Hay muchas veces en que los jueces dicen, bueno, que no está la parte afectada, solo está el abogado, entonces no podemos dar inicio a la audiencia sin la presencia de la parte afectada. Porque la parte afectada o vive en un lugar que no tiene conexión de internet, o no se ha podido trasladar, o está trabajando en un lugar alejado, o simplemente por cualquier razón no pudo intervenir, no pudo acudir a la audiencia. Eso no puede ser un obstáculo para que la audiencia se realice. Sobre todo si yo no necesito la presencia de la persona afectada para demostrar el daño. Yo tengo otros elementos para demostrar el daño, para demostrar la vulneración de derechos. Y si no necesito a la persona afectada, entonces yo mismo no voy a requerir su presencia. Ahora, si como abogado yo no tengo otros elementos más que el testimonio de la persona afectada, entonces obviamente ahí sí necesariamente voy a tener que contar con la presencia de la persona afectada en audiencia para que proceda la tramitación de la misma en la audiencia, no para que inicie la audiencia. Entonces, por último, el artículo 17 dispone el contenido de la sentencia. Antecedentes: la identificación de la persona afectada y del accionante, de no ser la misma persona. Entonces aquí hay otra norma dentro de la ley orgánica que nos hace referencia a que es perfectamente admisible la existencia de solamente la parte accionada sin la parte afectada dentro de un proceso de garantías jurisdiccionales. Y si esto lo vamos a revisar en contraste con el artículo 86 de la Constitución, que nos dice: cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. Y ahí vamos a la pregunta que les hice al principio, ¿no? Si yo tengo una norma de la ley de garantías que me dice no puede proponer cualquier persona, sino que puede proponer solamente la persona afectada o un apoderado de la persona afectada, y la Constitución me dice que cualquier persona puede presentar, ¿a qué norma tengo que hacerle caso yo? ¿Qué norma tengo que aplicar directamente? ¿Y cuál tengo que excluir? Esto debido a que puedo modificar y hasta desistir. Sí, claro, la persona afectada también puede modificar y desistir. A la Constitución, clarísimo. La Constitución que me dice directamente cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad puede proponer acciones y garantías previstas en la Constitución. ¿Ya? Así la ley me diga que no puede cualquier persona, tengo una norma y una regla jerárquicamente superior que me dice que sí se puede.
Entonces los jueces de primera y segunda instancia debieron atender a esta norma antes que a la norma de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y bueno, como vemos aquí, en este caso, la Corte Constitucional lo que hizo fue declarar la inconstitucionalidad de esta norma, por ser contraria al 86 de la Constitución. ¿Sí? Aquí dice, en virtud de la competencia prevista en el 436, numeral 3 de la Constitución, control de constitucionalidad por convexidad, que es otro método a través del cual la Corte Constitucional puede declarar inconstitucionalidad de norma. Esta Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de la frase vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales en el artículo 9, literal A de la Ley Orgánica de Garantías. En este sentido, el artículo dirá, y ya pone el artículo como está actualmente, ¿no? Legitimación activa, las acciones para hacer efectivas las garantías previstas en la ley y la Constitución podrán ser ejercidas por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad, tal como lo indica la Constitución, y por el defensor del pueblo. Se consideran afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar el daño. Se entenderá por daño la consecuencia de afectación que la violación al derecho produce. En el caso de las acciones de habeas corpus y extraordinaria protección, como ya indiqué también, se estarán las reglas específicas de legitimación que contiene esta ley. Bien, entonces como ven, la Corte Constitucional dijo, esta norma infraconstitucional está en contra de la Constitución y por lo tanto es inconstitucional. Fácil el ejercicio de análisis de inconstitucionalidad de la norma, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué opinan ustedes que debe hacer la Corte en un caso que les voy a plantear. Que también van a ver que es una norma, una regla de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales versus a una regla de la Constitución. Y cuando los legitimados activos son varias personas, la competencia territorial aplica para todos. Bueno, esa es una cuestión que ya solucionó la Corte Constitucional en una de sus últimas sentencias, pero no vamos a hablar aquí de ese tema porque es bastante amplio, ¿no? Luego les puedo compartir el número de sentencias también. Creo que lo comenté en mi Twitter, en mi X, que también me pueden encontrar como Villagrán Mauricio. Entonces, vamos a 2038, auto de la competencia territorial. Sí, no vamos a revisar este tema, ahorita estamos enfocados en un asunto. Sí, Cristian, déjame ver si tenemos tiempo, lo revisamos, pero déjame terminar este asunto porque si no me cortas el hilo de esto de aquí. A ver, ya revisando ese tema de la legitimación activa, quiero que veamos una regla de la Ley de Garantías que está en el artículo 24 de la Ley de Garantías, perdón, que está en el artículo 24. En este artículo 24, la ley nos habla sobre las reglas de la apelación. Ojo, reglas de la apelación, dice, las partes pueden apelar en la misma audiencia o hasta 3 días hábiles después de haber sido notificadas. La apelación será ante la Corte Provincial y la interposición del recurso no suspende la ejecución cuando el apelante fuera la persona o entidad accionada. ¿No? Entonces, clarísimo, aquí esta regla tenemos que tenerla bien clara también, porque la ejecución de la sentencia se suspende siempre y cuando seamos nosotros, los accionantes, los apelantes. Pero si nosotros no apelamos y solo apela la entidad accionada, entonces no se suspende la ejecución de la sentencia. La entidad accionada debe cumplir la sentencia a pesar de que la haya apelado. Bien, vamos al segundo párrafo, que este es el que tiene la idea que quiero compartir con ustedes y saber la opinión de ustedes respecto a esto. Cuando hubiere más de una sala, la competencia se radicará por sorteo. Ok, eso no. La Corte Provincial abocará conocimiento y resolverá por el mérito del expediente en el término de 8 días. Aquí está la parte crítica. De considerar lo necesario, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de elementos probatorios y convocar audiencia. ¿Ya? Entonces, según esta regla, ¿ustedes qué interpretan? ¿El juez debe obligatoriamente convocar audiencia en segunda instancia o no debe obligatoriamente convocar audiencia en segunda instancia? Según esa regla. No es obligatorio. A ver. Déjenme ver porque les puse un... Puede como no puede, según esa regla no es obligatorio, depende. Ya, si me responden depende, entonces
No es obligatorio. Si me responden depende, es que quieren decir que no es obligatorio, ¿verdad? Debe convocar sí o sí. ¿Por qué Danilo García debe convocar sí o sí? ¿Por qué debe convocar sí o sí? Discrecional del juez, dice Alejandro Rivas. Ok. Como reza el artículo, no sería obligatorio. Ok, perfecto. Ahora les pregunto, ¿qué pasa si en la Constitución existe una regla que diga que sí es obligatorio? ¿Qué pasa si en la Constitución hay una regla que dijera que sí es obligatorio? ¿Qué pasa con esta norma? ¿Qué pasaría en ese caso con esta norma? Ojo, que es el mismo caso de la legitimación amplia, que acá, en el caso de la legitimación, la ley decía que no puede cualquier persona presentar una acción de garantías y la Constitución decía que sí, cualquier persona puede presentar. Acá dice la ley que no es obligatorio que el juez llame a audiencia oral en segunda instancia. Aplicación directa de la Constitución. Es una norma de carácter facultativa, no imperativa. Sin embargo, tensiona el principio de oralidad. Claro, tensiona el principio de oralidad. Perfecto, excelente. Es verdad. Pero no solamente, porque si tensiona un principio, como dice Paul Alejandro, buen término, si tensiona un principio, entonces sí tendríamos que ir a una acción de inconstitucionalidad para que esta norma sea declarada inconstitucional y por lo tanto los jueces la dejen de aplicar, porque el juez tiene que aplicar igual las reglas. Pero vamos a ver lo que dice la Constitución. En el artículo 86. Ya tenemos aquí del lado derecho, tenemos esta norma, ¿no? Que es la que estaba en cuestión. Que según lo que dice la norma, según lo que ustedes han entendido y según lo que yo también puedo entender, es que determina que es facultativo que el juez ordene audiencia oral en segunda instancia. A ver, esperen un momentito que aquí tengo que cambiar el tipo de fuente. Ya. Aquí tenemos del lado derecho la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y tenemos del lado izquierdo la Constitución. ¿Sí? ¿Qué pasa con la Constitución? Si revisamos el artículo 86, numeral 2, literal A de la Constitución, en la última oración está esta regla. Dice, si leemos desde el principio, las garantías jurisdiccionales se regirán en general por las siguientes disposiciones. A, numeral 2, literal A, será oral en todas sus fases e instancias. Entonces, de nuevo les pregunto, ¿qué norma deben aplicar los jueces? ¿Qué norma se debe tener en cuenta? La del 86, numeral 2, literal A de la Constitución, que dice será oral en todas sus fases e instancias, o la del 24 de la Ley Orgánica, que dice que el juez, de considerarlo necesario, puede hacer una audiencia oral en segunda instancia. Ojo, que es el mismo caso de la legitimación activa que les acabo de mencionar, que la Corte Constitucional declaró que la Ley Orgánica contravenía expresamente a la Constitución. ¿Cierto que es el mismo caso? Es el mismo fondo. Si la ley obliga sí o sí, la Constitución está por encima de la ley orgánica. Correcto. Y si vamos incluso, ya regresamos aquí al artículo 24, vamos a los principios de interpretación, principios de interpretación constitucional. Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Es decir, tenemos que interpretar el artículo 24 de manera que más se ajuste a la Constitución. Y si la Constitución dice que será oral el proceso en todas sus fases e instancias, es decir, que segunda instancia también debe ser oral, es clarísimo, y la norma de la ley orgánica se debe interpretar en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, entonces, ¿qué debemos determinar? ¿Cuál es la interpretación que tenemos que hacer del artículo 24? ¿Que es facultativo o no es facultativo de los jueces llamar a audiencia? ¿Es obligatorio o es facultativo llamar a audiencia en segunda instancia? Vamos a ver. Es obligatorio. Sería obligatorio en este caso. Obligatorio.
¿Y qué creen que la Corte Constitucional debería decir si se le presenta este problema en un proceso, en una acción extraordinaria de protección? ¿Qué creen que la Corte Constitucional, teniendo en cuenta el precedente que les acabo de mencionar de la legitimación activa, solo si se llega a detectar una mala interpretación de la norma llama audiencia? No entiendo eso. Solo si se llega a detectar una mala interpretación de la norma llama audiencia. ¿Qué recursos se interpondrá si el juez resuelve en segunda instancia si llama audiencia? Acción extraordinaria de protección. Ya se ha interpuesto. Ya hay resolución de la Corte Constitucional por estos casos. Adivinen cuál es. ¿Qué creen que ha hecho la Corte Constitucional? Ahora, sigamos con estos métodos y reglas de interpretación. En caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. ¿Acaso aquí ustedes creen que hay duda entre lo que dice la Constitución y lo que dice la ley orgánica? O sea, ¿hay duda en este pedazo de texto de la Constitución? ¿Hay duda ahí de que todas las fases e instancias en garantías jurisdiccionales deben ser orales? Para mí no hay duda, está clarísimo. Está clarísimo. Es una regla clara. No hay duda en lo que establece la Constitución. Ok, no hay duda. Ahora, en caso de que tengamos dudas, dice, se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación para resolver las causas que se sometan a su conocimiento sin perjuicio de que cada uno se utilicen varios de ellos. Regla de solución de antinomias. Regla de solución básica. Lo que nos enseñan en el colegio, por no decirlo así, en la universidad. Cuando existan contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial o la posterior. ¿Ya? La competente aquí, si hacemos un análisis, una comparación entre Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Constitución, ¿qué norma se puede decir que es competente? En todas las audiencias tienen obligación de ser grabadas. ¿Qué norma es competente en materia constitucional? ¿La Constitución o la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales? ¿La ley o la Constitución? La Constitución. Bueno, es que la Ley de Orgánica de Garantías también es competente, por si acaso, porque también regula el sistema jurisdiccional constitucional, ¿no? Entonces ambas son competentes, entonces no podemos resolver esa antinomia en base a ese criterio, en base a la competencia no la podemos resolver porque ambas son competentes, ¿ok? Entonces, tenemos que ir a la siguiente, no a esta, no a la competente, porque no la podemos resolver, sino a esta, a la jerárquicamente superior. ¿Y cuál es la norma jerárquicamente superior? Como ya lo hemos repetido, la Constitución, ¿verdad? La Constitución está sobre la Ley Orgánica de Garantías y sobre cualquier otra ley. Sí, ambas son competentes. Ok, entonces, volvamos al artículo 24 para que esto quede claro. Artículo 24 de la Ley Orgánica, que dice, de considerar lo necesario, el juez puede ordenar la práctica de elementos probatorios y convocar audiencia. Interpretando esto sistemáticamente en conjunto con la Constitución, que dice que será oral en todas sus fases e instancias, entonces tenemos como resultado una interpretación que nos dice que el juez no tiene la facultad de decidir si hay audiencia o no en segunda instancia, sino que tiene la obligación de llamar a audiencia en segunda instancia, más aún cuando una de las partes lo solicite. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esa interpretación? ¿Quién está en desacuerdo con esa interpretación? De acuerdo. Pero siempre guiada a la máxima de la ley, por eso obliga en la otra ejecución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? De acuerdo. Doble, la apelación siempre pone vuelva a los autos para resolver. Claro, no dan paso a audiencia oral, al menos que uno lo solicite. Y a veces uno solicitando la audiencia oral, incluso la niegan. Porque dicen, la ley nos dice que es facultad de nosotros. Los jueces dicen, solamente si podemos ordenar, si tenemos la necesidad de ordenar práctica de prueba, podemos convocar audiencia. Si no, no estamos en la obligación de convocar audiencia. ¿Y dónde queda el 86, numeral 2, artículo 86, numeral 2, literal A de la Constitución? ¿Dónde queda? La ley orgánica se encaja a la Constitución. Aún si se solicita, no conceden audiencia en estrados. Muy de acuerdo, la ley no necesita fuerza ni de interpretación análoga. Excelente clase, doctor. ¿Cuándo una ponencia en la Universidad Técnica del Norte? Bueno, cuando me inviten a las universidades. Lo que pasa es que en las universidades
las universidades no toman en cuenta a los docentes que no siguen las reglas de las universidades para dictar cátedra, porque las universidades tienen ciertas restricciones formales que no permiten, por ejemplo, a los docentes realizar exámenes de tal forma como uno quisiera hacerlos, sino que necesariamente los condicionan a cumplir ciertos requisitos. Entonces estamos sujetos a eso, ¿no? Y no me gusta a mí tener restricciones al momento de dictar clases, me gusta hacerlo a mi forma, a mi fórmula. Muy de acuerdo, la ley no necesita... Ok, perfecto, entonces ya estamos de acuerdo con eso, ¿no? Ahora, llegado a este punto, vamos a revisar como última cuestión, porque les comento incluso, me he sentido un poco mal de salud el día de hoy, he estado descansando la mayor parte del tiempo para poder cumplir con este horario de las 9 que ya habíamos quedado. Tengo un poco de fiebre, un poco de malestar en la garganta, aunque no parezca. Entonces no quiero empeorarme, ¿no? ¿Qué pasa con las presuntas excepciones de la sentencia 206, por favor? Bueno, a ver, las presuntas excepciones de la sentencia 206, yo en ese tema publiqué un blog dentro de mi... A ver, déjenme... Acá está. Y aquí ya les hago un spoiler del material que tengo preparado para el taller de vía constitucional frente a la ordinaria a partir de la institución de la dignidad humana, ¿no? Y aquí les hago otro spoiler, aprovecho que me enviaron a revisar la sentencia de 2006. Aquí está el taller, pueden acceder al taller. Miren, ya tengo 14 solicitudes de inscripción. El taller es hasta máximo 20 inscripciones, 20 participantes y cerramos. Va a empezar el taller el 24 de enero. El próximo lunes 20 de enero vamos a empezar a enviar los materiales y a crear el grupo de WhatsApp. Si ustedes quieren aprender Derecho Constitucional, inscríbanse, los invito a inscribirse en este taller. Si se inscriben, si llenan el formulario hasta el día de hoy, tienen un 30% de descuento en el valor total de la inscripción del taller. Pueden acceder al taller desde el link que se encuentra en mi perfil. Vayan a mi perfil de TikTok y van a encontrar un link que se llama Linktree. Ahí ingresen al link, ya les voy a publicar aquí en pantalla directamente. Y vayan a mi perfil. Aquí van a encontrar este link. Ya van a encontrar este link. Aquí van a hacer. Y aquí van a encontrar el acceso al taller. Aquí está. Van a dar clic a este enlace para que ingresen al taller, a las inscripciones. ¿Ya? Entonces, Cristian, César, Leopoldo, aprovechen hoy, que hasta hoy es el 30% de descuento del taller, cuesta $40. Si ustedes se inscriben, llenan el formulario hoy, el valor es de $28 por las 9 horas académicas completas. Vamos a hacer 9 horas académicas completas. Y si es posible, más. Pero la idea es que salgan con un nivel medianamente alto de conocimiento de la jurisdicción constitucional y de todas las generalidades, cómo se lleva en la práctica aquí en Ecuador. Bueno, entonces, seguimos con la sentencia 206. Les iba a indicar y a invitar también, aquí dentro del... A ver, aquí creo que no está el link de mi blog, pero si ustedes van... Este tema lo vamos a revisar el miércoles, si es posible, a las 9 de la noche también aquí en esta misma plataforma, a través del live, ¿ok? Entonces vamos a revisarla más puntual. Si quieren ir a revisarla adelante, ahí hago un breve recuento del sistema de precedentes establecidos en Ecuador y cómo funciona, y cómo esta sentencia 2006 cambia ese sistema de precedentes o no se ajusta a ese sistema de precedentes. ¿Sí? Se alega la vulneración al derecho a la defensa porque los jueces de segunda instancia no convocaron a una audiencia oral en una acción de garantías jurisdiccionales, en una acción de protección. Entonces, la Corte Constitucional hace el análisis e indica: el artículo 76, numeral 7, literal A de la Constitución, reconoce que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Ok, perfecto. En relación con este derecho, la Corte Constitucional ha determinado que el literal en mención remarca el fin
del derecho a la defensa con todas las garantías que lo constituyen. Para esto, también debemos tener en cuenta, ojo, que la Constitución, no solamente en su artículo 86, dice que será oral en todas sus fases e instancias, sino que en el 76, las garantías del derecho a la defensa, una de las garantías es que es presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos en los que se crea asistida. Entonces, yo como parte puedo decidir presentar de manera verbal o de manera escrita. Esa es mi garantía de defensa. Y el juez no puede impedírmelo, aunque exista ese artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías. Y sobre todo porque la Constitución en el 86, como ya hemos visto, nos dice que todas las fases e instancias son orales. Pero bueno, volvamos a lo que resolvió la Corte Constitucional. La entidad accionante señala que se vulneró su derecho a la defensa porque no se celebró una audiencia oral en segunda instancia, tras interponer su recurso de apelación y por tanto no fue escuchada en el momento oportuno. Al respecto, cabe indicar que en el marco de las normas comunes de las garantías jurisdiccionales, el artículo 24 de la Constitución, de la Ley Orgánica de Garantías, el que acabamos de revisar, establece que en la fase de apelación el juez resolverá por el mérito del expediente en el término de 8 días y solo en caso de considerarlo necesario el juez puede ordenar la práctica de elementos probatorios y convocar audiencia. Bueno, al usuario que por favor está repitiendo comentarios, les pido no repitan los comentarios, una sola vez es suficiente, igual yo los reviso, así dan paso a que otras personas puedan comentar. En virtud de lo señalado, los jueces de la sala que conocieron el caso podían, dice la Corte, tal como ocurrió, resolver con base a los elementos constantes en el expediente, pues de no requerir la práctica de nueva prueba para mejor resolver, no estaban obligados a convocar a una nueva audiencia pública. La celebración de audiencia en segunda instancia es en efecto de carácter facultativo. ¿Qué opinan de eso? Necesito conocer su opinión respecto a eso, a esa afirmación de la Corte Constitucional. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con que la Corte diga que los jueces no están obligados a convocar a una nueva audiencia pública y que la celebración de audiencia en segunda instancia es de carácter facultativo? Eso es lo que ha dicho la Corte Constitucional. Esta sentencia es de 2023, por si acaso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo de que no es facultativo? Cristian Castillo está de acuerdo. Es regla precedente. Es regla precedente. Sin observa el principio de inmediación. En desacuerdo. Principio dispositivo. No estoy de acuerdo. Sí debe haber audiencia. Es obligatoria. ¿Ustedes creen que la Corte Constitucional, en este caso, está transgrediendo el artículo 86, numeral 2, literal A de la Constitución, que dice que las garantías serán orales en todas sus fases e instancias? La Corte Constitucional está vulnerando esa disposición. Está vulnerando el derecho a la defensa, no tomó en cuenta el precedente. No, el precedente, claro, el precedente de la misma Corte Constitucional, que en un caso anterior determinó que porque una regla de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales iba contraria a la Constitución, entonces era inconstitucional, lo que era lógico, ¿no? En el caso de la legitimación activa, que la ley decía que no podía cualquier persona presentar y la Constitución decía que sí cualquier persona podía presentar. En este caso es lo mismo, ¿no? La ley dice que, que no es obligatoria la audiencia y la Constitución me dice que sí es obligatorio la oralidad en todas las fases e instancias. Entonces, ¿acaso tenemos aquí una Corte Constitucional que no atiende a lo expresamente previsto en la Constitución? ¿Una Corte Constitucional que vulnera las propias reglas constitucionales y que aplica una ley infraconstitucional sobre una norma de rango constitucional como es la propia Constitución? ¿Sí? Desde todos los puntos de vista, al parecer sí, si no existe valoración de prueba está bien. Eric Sinchiwan dice que si no existe valoración de prueba está bien. Entonces Eric está de acuerdo con que se aplique la ley de garantías por encima de la Constitución. ¿Está de acuerdo con eso, Eric? Para confirmar nada más. ¿A quién acudir entonces? Sí está de acuerdo, Eric dice. Está bien, perfecto. Está de acuerdo
Bueno, pero para Eric le recomiendo que aplique el taller de garantía jurídica, que aplique el taller de vía constitucional para que vea y entienda por qué no está bien aplicar una ley infraconstitucional por encima de la norma constitucional, porque la norma constitucional es jerárquicamente superior y por orden de la misma Constitución se debe aplicar la Constitución por sobre encima de cualquier norma infraconstitucional. Entonces no está bien, Eric, que se aplique una norma infraconstitucional sobre la propia Constitución. La Carta Magna es superior a cualquier norma, nada debe estar por encima de la Constitución. Correcto. Cabe habeas corpus por falta de notificación al procesado con la investigación previa. Por falta de notificación al procesado con la investigación previa, habeas corpus. No, habeas corpus no. No, porque de la investigación previa no se deriva ninguna orden de privación de libertad. Ya, entonces la investigación previa en ningún caso puede impedir la libertad de una persona, por lo tanto no procede habeas corpus. Lo que procede ahí ante la falta de notificación de la investigación previa procesado es una nulidad de la investigación previa que puede ser declarada por el propio fiscal y si el fiscal no otorga la nulidad puede ir a una acción de protección. Y si no quiere ir a una acción de protección porque le parece muy arriesgado, pues ante el juez que en caso de formular cargos, ante el juez que hace la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, usted puede alegar esa falta de notificación como un vicio de procedimiento en la fase de investigación previa y solicitar la nulidad de la investigación previa. Entonces, bueno, yo no hago penal, pero yo sí he estado involucrado en ese tipo de cuestiones, entonces por eso le digo con conocimiento de causa. No estoy de acuerdo, al parecer hay una mala interpretación por la Corte Constitucional. Correcto, de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Pero bien, bueno. Me voy satisfecho de que la mayoría de ustedes ha indicado que está en contra de la propia sentencia de la Corte Constitucional porque evidentemente vulnera el artículo 86 y ni siquiera es que lo vulnera, sino que no lo toma en cuenta. O sea, es como que si este artículo 86 no existiera. ¿Cómo puede ser que la Corte Constitucional no tome en cuenta una regla expresa de la Constitución? Entonces, si sabemos que doctrinariamente la Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución y debe revisar que todos los actos del poder público, sea de jueces o de cualquier órgano administrativo, estén acordes a la Constitución, y en una sentencia resuelve sin tomar en cuenta una norma constitucional, tomando en cuenta por encima de ella una norma infraconstitucional, entonces, ¿qué podemos esperar de la justicia constitucional? No hay suficiente observancia por sus propias reglas por la parte de la Corte Constitucional. Así es. Doctor, ¿la audiencia de segunda instancia debe o no ser grabada? Siempre debe ser grabada. Ya le respondí ese comentario más arriba al usuario. Bueno, y con esto yo por hoy los dejo. Espero que les haya gustado esta sesión de estudio de Derecho Constitucional. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Ya me inscribí, dice Arcos Aguirre. Bueno, muchas gracias por inscribirse al curso, por la confianza. Ya me voy a poner a revisar las inscripciones y a mandarles la información para el pago, para que puedan acceder al 30% de descuento. A las otras personas que llegaron tarde pueden revisar en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube pueden revisar todas las sesiones pregrabadas. Les invito a suscribirse y a activar las notificaciones. Aquí está la sesión 1, la sesión 2 y la sesión 3. ¿Sí? Aquí están todas las sesiones y ya mañana estará subida esta sesión para que la puedan revisar también. Y los que quieren inscribirse al taller pueden ir a mi página de TikTok, a mi link que está en mi perfil. Van a acceder a esta página y aquí la primera opción es el de taller online. Llenen este formulario. Ve, ya hay 18 inscritos, es hasta máximo 20 inscritos. 20 cierro las inscripciones, ya hay 18 para que ustedes vean. Hay 18 inscritos. Y si llenan el formulario hasta el día de hoy, se suscriben hasta el día de hoy, se inscriben hasta el día de hoy, pagan hasta el día de hoy, tienen el 30% de descuento sobre el valor total del taller. Recuerden, esta semana nos vemos miércoles 9 de la noche y viernes 12 de la mañana en sesiones de Derecho Constitucional. Y la próxima semana también, sesiones de Derecho Constitucional. Y luego de esas 2 semanas retomamos en febrero las sesiones de Derecho Procesal COGEP, también para los interesados. También en febrero publicaré un taller de Derecho Constitucional, de Derecho Procesal COGEP. ¿Ok? Entonces, estén atentos para que puedan inscribirse y participar en las sesiones, tanto que son las sesiones gratuitas que hacemos a través de esta plataforma, y también las sesiones de pago que son más especializadas,
más organizadas, más estructuradas, y donde vamos a tener un límite de participantes. Va a ser una participación más activa y a través de otra plataforma, no de esta plataforma. ¿Sí? Entonces, bueno, quiero el 50% Israel. Bueno, podemos hacer una excepción por ahí. Bueno, con esto los dejo. Que tengan excelente inicio de semana, que tengan excelente semana y nos vemos el día miércoles 9 de la noche. Hasta la próxima.